Lo primero que se me ocurre decir es que la expresión clases medias es un poco incómoda para la sociología. Como hemos visto anteriormente, en realidad en sociología rara vez se habla de clases medias. No está este concepto, este término en el esquema de Rick Wright. Tampoco lo está en Goldthorpe, aunque las clases intermedias serían parecidas, pero solo parecidas a las clases medias, porque ya vemos que a la clase media puede pertenecer también una buena parte de la clase trabajadora. Y el único que habla específicamente de clase media es Mike Savage cuando habla de la clase media asentada, pero se refiere a un grupo muy específico de la clase media, que lo vamos a ver a continuación, que sería la clase media alta. ¿De qué voy a hablar aquí? Pues voy a hablar de estas cuestiones. Primero, de por qué hay tantísima gente que considera que pertenece a la clase media. A continuación, de las rentas de la clase media y sus perspectivas de futuro, es decir, si declina, desaparece o no la clase media, como dicen algunos. Lo que he dicho anteriormente, prestaré especial atención a este grupo especialmente consolidado en los últimos tiempos, que es la clase media alta, y finalmente hablaré de las llamadas viejas clases medias, que son los pequeños propietarios o las clases medias tradicionales. Veremos que hay un grupo nuevo, con lo cual las viejas clases medias se verá que en realidad no son tan sumamente viejas. Aquí tenemos datos de un barómetro reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas en el que se puede observar que la inmensa mayoría de la población considera pertenecer a la clase media. 50% dice que pertenece a la clase media media, el 17% a la clase media baja, un reducido 12% pertenecería a la clase trabajadora, obrera, proletariado, etcétera, etcétera, y tan solo el 5% pertenecería a la clase alta y media alta. Aquí tenemos esto mismo en función del grupo ocupacional al que se pertenezca. Y de nuevo se observa que la mayor parte de la gente considera pertenecer a la clase media media. Lo que tenemos aquí son porcentajes de fila. Es decir, si nos vamos a la fila de arriba, directores y gerentes, tenemos en este barómetro 201 casos. El 1,3% de estos directores y gerentes se considera de clase alta, el 18% de clase media alta y así sucesivamente. Si nos vamos a grupos ocupacionales prototípicos de la clase obrera, por ejemplo, ocupaciones elementales, pues un tercio de ellos se consideran de clase media-media, aunque hay un porcentaje más alto que en el resto de personas de este grupo que consideran pertenecer a la clase trabajadora o a la clase obrera. Pero como se ve, hay una hegemonía prácticamente absoluta de la idea de que se pertenece a la clase media. En fin, os podéis entretener un poquito en este cuadro y analizar cuáles son las diferencias entre unos grupos y otros con respecto a esta cuestión. Si nos vamos al ámbito de la de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, se observa más o menos la misma pauta. Aquí lo que tenemos no es una recta de regresión lineal, sino simplemente una diagonal. Es decir, que si hay un 50% de personas que pertenecen al grupo de renta media, como se ve en el eje de las IES, más el 50% debería considerarse de clase media. Hay casos que se alejan mucho de esta diagonal, el caso de Portugal, donde en torno al 31-32% de la población considera que es de clase media, sin embargo, casi el 60% de la población está en el grupo intermedio de rentas. Si nos vamos hacia la derecha, por ejemplo, el caso de Dinamarca, pues el 90% de la población considera que pertenece a la clase media, pese a que poco más del 60% realmente tiene una renta intermedia. Aquí, sin duda, puede jugar un factor o puede jugar un papel decisivo el hecho de que el Estado, más allá de las rentas que uno tenga, garantiza una educación gratuita, una sanidad gratuita, pensiones, etcétera, etcétera. Este cuadro, esta gráfica, es muy interesante porque permite comparar qué diferencias hay entre las clases superiores, las clases medias y las clases populares en Europa en lo que se refiere a la cuestión de quiénes pueden permitirse estar una semana de vacaciones al cabo del año. Y bueno, tenemos en primer lugar las clases superiores y como se ve, pues el 90% de las clases superiores de países como Luxemburgo, Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera, puede permitirse este pequeño lujo.
Si no vamos a la parte intermedia, clases medias, pues también más del 90% de las clases medias de Suecia, Luxemburgo pueden permitirse este lujo, pero si no vamos a las clases populares ya vemos que hay un porcentaje mucho más bajo, pero hay que fijarse en el caso, por ejemplo, de Suecia, donde el 80 y tantos por ciento de las clases populares pueden permitirse irse de vacaciones y esto está por encima del porcentaje de personas de clase superior en España que pueden permitirse este pequeño lujo. Y aquí tenéis un pequeño debate que forma parte de un programa de Salvados, en donde en un aula de la Facultad de Educación de la Complutense se debate sobre la cuestión de las clases sociales. Aquí específicamente sobre por qué la mayor parte de la gente considera pertenecer a la clase media. Este vídeo dura 4 minutos, pero el programa de Salvados lo podéis ver entero en la red sin mayor problema. Bien, no en todos los países se da esta fuerte identificación con la clase media. Hay una sección muy rotunda en Europa, por lo menos en Europa, que es el Reino Unido, donde muy pocas personas consideran pertenecer a la clase media y eso seguramente se deba en buena medida a que aquí hay mucha gente que tiene algún familiar, abuelos, pongamos por caso, que pertenecieron a la clase trabajadora y consideran que pertenecen a la clase trabajadora ellos mismos, y también el hecho de que llamarse o considerarse a sí mismo de clase media es algo como identificarse con ser un pijo, posh, como se dice en el Reino Unido. Aquí tenemos una propuesta de David Graeber, un antropólogo, que dice que ser de clase media es estar integrado en la sociedad. Esta es la definición o lo que él dice con respecto a la clase media. Dice, lo que significa ser de clase media. En primer lugar, es la sensación de que las instituciones sociales fundamentales que le rodean a uno, ya sea la policía, las escuelas, las oficinas de servicios sociales o las instituciones financieras, existen en última instancia para su beneficio. Una regla sencilla es: si ves a un policía en la calle por la noche y te sientes más seguro, en lugar de menos, lo más probable es que seas de clase media. De todos modos, esto explicaría por qué la mayoría de la gente de, por ejemplo, Pakistán o Nigeria no se siente de clase media y la mayoría de la gente de Estados Unidos tradicionalmente sí. En definitiva, la idea de clase media transmite la sensación de que hay un buen nivel de vida, de que la gente puede permitirse una semana de vacaciones, tener una vivienda digna, que sus hijos vayan a la universidad, etcétera, etcétera, e incluiría a la mayor parte de la población, ¿no? Esta es la idea, ¿no?, de que la sociedad sería una balsa de aceite si la mayor parte de la gente perteneciera a la clase media. Vamos a la siguiente cuestión, que es el tema de la renta y riqueza de la clase media y la posible desaparición o no de la clase media. La definición, digamos, oficial de la OCDE es que para pertenecer a la clase media hay que pertenecer a hogares cuyas rentas oscilen entre el 75 y el 200% de los ingresos medianos del país. Con esta categorización, el 61% de la población de los países de la OCDE pertenecería a la clase media, con diferencias, ¿no? Un 50% en países como Chile, México y en torno al 70% en los países nórdicos y algunos países de Europa Central. En el caso de España, un hogar unifamiliar sería clase media si ingresa, después de impuestos y transferencias, entre 11.400 y 30.400 euros anuales. Y una pareja con 2 hijos sería clase media si ingresa entre 22.800 y 60.800 euros anuales. Con estos datos, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, la inmensa mayoría de los empleados públicos, sean o no funcionarios, serían clase media. Y una cosa importante es que estas horquillas son distintas en las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay comunidades autónomas en las que se requieren menos ingresos para pertenecer a la clase media. Ahí tenemos el dato de España: el umbral inferior sería 11.229 euros, el umbral superior 29.000. En Andalucía ese umbral inferior sería 8.900, en Canarias sería bastante menor, en Navarra sería más alto, en el País Vasco más alto, etcétera, etcétera. Tenéis entonces la columna de umbral inferior, umbral superior, el promedio, el porcentaje, la tasa de temporalidad, el contrato de trabajo y la educación superior. Conviene detenerse un poco en este cuadro para hacer una comparativa entre las distintas comunidades autónomas.
Y aquí tenemos lo que decía sobre el empleo público. Bueno, decir que no todos los empleados públicos, esos 2,5 millones de personas que trabajan en las administraciones públicas, son funcionarios. Y además no todos son funcionarios de carrera porque pueden tener un contrato inestable. Hay que tener en cuenta que de estos 2,5 millones, una tercera parte tiene un contrato temporal. Pero el grueso de los empleados públicos son funcionarios de carrera. ¿Esto qué quiere decir? Que son funcionarios que tienen su empleo en propiedad. Y la pregunta que yo me hago es, si tú tienes un empleo en propiedad, eh, ¿realmente puede considerarse que seas de clase obrera? Porque tener un empleo en propiedad significa que imaginemos que un centro educativo se cierra porque hay pocos niños o la gente decide no matricular a sus hijos en un colegio público. El Estado tiene la obligación de garantizar a los profesores que sean funcionarios de carrera un puesto de trabajo en otro sitio. Es decir, que digamos que los profesores se pueden cargar un centro porque lo gestionan mal, pero no pierden su empleo. Tienen la incomodidad de que tendrán que ir a otro centro, pero será dentro de la misma provincia, la misma ciudad, etcétera, etcétera. El caso es que no pierden el empleo. Por eso he puesto ahí esa imagen, ¿no?, del contrato blindado, que hace que en ocasiones pues, los funcionarios trabajen si les apetece o pueden estar en condiciones en las que pueden estar sin dar un palo al agua. De todas maneras, conviene tener en cuenta que los funcionarios, cuando pensamos en funcionarios, pensamos en el tipo que está poniendo sellos haciendo trabajo administrativo o trabajo rutinario, burocrático, o que está sentado plácidamente en un despacho como este hombre que tenéis ahí. Pero la mayor parte de los funcionarios son otra cosa. Son policías, son médicos, son maestros, profesores, son bomberos, etcétera, etcétera. La cuestión de la posible desaparición o reducción de las clases medias. Aquí tenemos datos procedentes de este estudio de CaixaBank, donde se ve que la probabilidad de automatización del trabajo es mucho más alta en el caso de los empleos que desempeñan las clases bajas que en los empleos que desempeñan las clases medias, aunque como se puede ver la probabilidad de automatización es bastante alta, ¿no?, de un 60% en las clases medias bajas y de cerca del 50% en las clases medias altas. En todo caso, como pone de manifiesto este informe de la OCDE, el grueso de la población pertenece a la clase media. De nuevo, os recomiendo que os fijéis con detalle en esta gráfica para que veáis los diferentes países y cuáles son las proporciones de los distintos niveles de renta que hay en cada uno de los países que aparecen ahí citados, que como podéis ver son un montón. Es verdad que hay una disminución de la clase media, pero es muy leve. Es decir, ahí tenemos los datos de cómo han evolucionado los diferentes grupos de renta, desde los pobres, los que tienen renta baja, la clase media baja, la clase media media, etcétera, etcétera. Y lo que se observa, lo se ve luego en números más gruesos, ¿no?, la suma de las distintas clases medias, que las clases medias eran el 64% de la población a mediados de los 80 y que a mediados de la segunda década del siglo XXI son el 61%. Es decir, que hay una leve disminución, pero nada apunta a que la clase media pueda desaparecer. Y aquí tenemos una comparativa entre Estados Unidos y Canadá y Europa, el peso total de las clases medias en el futuro, 2015, 2020, 2025 y 2030. En el caso de Estados Unidos y Canadá, pues la situación no va a cambiar mucho, es decir, en torno al 50% de la población pertenecerá a la clase media. Y en el caso de Europa, pues es pasar de poco más del 60% a algo menos del 60%, es decir, que tampoco es algo que pueda considerarse como desastroso, salvo que tengamos la idea de que lo que tendría que ocurrir es que con el paso del tiempo la clase media fuese el 70 o el 80% de la población. Lo que sí está claro es que el coste de pertenecer a la clase media es cada vez más alto. Y esto se debe al incremento del precio de servicios como la educación, la salud y la vivienda. La educación, bueno, puedo considerar, pues si te va mal envía a tu hijo a la escuela pública, pero es que aún incluso enviando a los hijos a la escuela pública hay gastos, dependiendo de las naciones, en función de comprar libros de texto, uniformes, transporte escolar, etcétera, etcétera.
Pero no acaba aquí la cosa. La educación no es solo la primaria y la secundaria, sino también la universidad, ¿no? ¿Qué ocurre si tu hijo tiene una mala nota y no puede acceder a la carrera que desea en la universidad pública? Pues muchas familias optan por, en esta situación, optan si pueden pagarlo, por la educación, por la universidad privada. El tema de la salud, pues en la medida en que la sanidad pública se va degradando porque hay grupos políticos o partidos políticos que invierten poco en salud pública y que promueven la sanidad privada, pues la sanidad privada evidentemente es mucho más cara que la sanidad pública. De hecho, la sanidad pública habitualmente es gratuita. Y finalmente está el tema de la vivienda, ¿no? Que de esto pues yo creo que no escapa prácticamente nadie, ¿no? El precio medio de la vivienda ha subido considerablemente en prácticamente todos los países de la OCDE, claramente en el caso de España. Es decir, que como se puede ver, pues el precio de la vivienda en España se ha disparado considerablemente en los últimos años. Subió mucho, luego baja algo, pero el precio sigue siendo considerablemente alto. Y bueno, aquí tenemos que una pareja propietaria de su casa, para pertenecer a la clase media alta, el patrimonio de la cual la vivienda es el activo principal, sino único, habría de valer un mínimo de 290.000 euros. De acuerdo con este dato, buena parte de la población española habría pertenecido a tal grupo social en los años del boom inmobiliario, lo cual es una cosa ficticia, ¿no? Porque normalmente la gente no vende su casa por mucho que fluctúe el precio de su vivienda. Y aquí tenemos un dato muy interesante sobre el régimen de tenencia de la vivienda de la clase media desde el año 2008 hasta el año 2018, si lo tienen en propiedad, si la tienen en propiedad, con hipoteca o sin hipoteca, en alquiler, cesión gratuita y el gasto dedicado a la vivienda, ¿no? Si supone una carga pesada o no. También es otro cuadro que conviene ver con detenimiento, ¿no? Parar la grabación y verlo tranquilamente. Y aquí tenemos otro dato muy interesante, que es la diferencia que hay entre la clase baja, la clase media y la clase alta con respecto a cuestiones como si se han tenido retrasos en el pago de facturas o de préstamos, dificultades para afrontar gastos imprevistos, dificultades para llegar a fin de mes y cómo ha evolucionado esto entre el año 2008 y el año 2018. Bueno, pues si vamos a la clase media, pues efectivamente ha habido un crecimiento de las dificultades, pero donde más se nota evidentemente es en la clase baja.
Y pasamos aquí a lo que sería el último grupo de las clases medias, las viejas clases medias o las clases medias propietarias. Y aquí tenéis la definición oficial de qué es un pequeño propietario, con o sin empleados, un autónomo. Y también tenéis imágenes de distintos tipos de autónomos que existen en los países, en España y en los países de nuestro entorno. En un informe realizado por el Banco de España, se dice esto que me parece muy interesante que se sepa, y es que leo textualmente. En España, el empleo no asalariado comprende en la actualidad el 16% de los ocupados, tasa ligeramente superior a la media de la Unión Europea. En este colectivo están sobrerepresentados respecto a la estructura prevaleciente entre los asalariados, los hombres, los mayores de 50 años, las personas con un nivel de estudios bajo y las personas que ejercen su actividad en sectores tradicionales como la agricultura, el comercio, el transporte y la hostelería. Respecto a los trabajadores no asalariados de la Unión Europea, el empleo no asalariado en España presenta una menor proporción del total en las profesiones liberales de los servicios, en general, asociadas a un mayor nivel de cualificación. En España, la incidencia del empleo no asalariado económicamente dependiente de un solo cliente es relativamente moderada respecto a lo que ocurre en otros países europeos, pero destaca la elevada incidencia de los empleados no asalariados que eligen trabajar por cuenta propia por necesidad ante la falta de alternativas. Por último, en todos los países de la eurozona se observa una mayor riqueza en los hogares con un cabeza de familia no asalariado respecto a los hogares con un cabeza de familia asalariado, y España se coloca en una posición intermedia. Aquí tenemos los diferentes tipos de trabajadores no asalariados que existen en España. Os recomiendo que lo leáis tranquilamente. Es también la clasificación oficial de trabajadores o de personas no asalariadas. Aquí tenemos datos del INE, de la EPA del cuarto trimestre de 2020, donde se observa que tenemos poco más de 3 millones de trabajadores autónomos o no asalariados, de un total de más de 19 millones de trabajadores con empleo. A eso habría que añadir los desempleados para tener el total de la población activa. Y lo que se observa es que la mayor parte de los trabajadores por cuenta propia no tienen empleados a su cargo, ¿no? Es decir, ahí tenemos en la primera columna el total de trabajadores por cuenta propia, cuáles de ellos son directivos y gerentes, técnicos y profesionales, etcétera, etcétera. A continuación, la cantidad de ellos que son empleadores. Se puede ir a la parte de la derecha donde se ve en azul oscuro los porcentajes, ¿no? Es decir, empleadores sobre total son el 27,87 o 67%. Y los que no tienen empleados, pues el resto, ¿no? 72,13. Y se ve que hay colectivos o hay ocupaciones que tienen más propensión a ser empleadores, ¿no? Es el caso de los directores y gerentes, que prácticamente el 70% de ellos son autónomos que emplean a otros trabajadores. Y aquí tenemos una tabla muy interesante sobre el porcentaje de empresas que tienen asalariados, ¿no? Pues como se puede ver, del total de empresas hay 3.250.000, más de la mitad son sin asalariados, y como se puede ver, el número de empresas que tienen más de 20 asalariados es muy reducido, 71.000. Y a continuación, en las siguientes columnas, tenemos esto mismo en función de que se trate de la industria, de la construcción, del comercio y del resto de servicios. Una vez más, conviene ver esto con detenimiento para hacer un análisis de los datos que aparecen aquí. Y aquí tenemos una comparativa de España con la Unión Europea. Aquí se puede ver cómo ha evolucionado la tasa de empleo no asalariado desde 1996 hasta 2017. Como se ve, en España partimos de un porcentaje relativamente alto de empleo no asalariado, casi un 22%, y cómo paulatinamente se va acercando a la media europea, ¿no? Estamos ahora mismo en el 16% frente a algo más del 14% en el caso de la Unión Europea. A continuación tenemos la tasa de no asalariados sin empleados. Lo mismo,
partimos de un porcentaje muy alto y como podéis ver nos vamos acercando paulatinamente a Europa. Y finalmente la tasa de empleadores, ¿no? Fijaos que estamos hablando del 5,5, 6,0% y cómo ha evolucionado en este periodo. Bien, aquí tenemos datos sobre los trades, ¿no? Sobre estos no asalariados económicamente dependientes. En la parte superior tenemos el porcentaje que suponen en los diferentes países europeos que ahí aparecen y en la parte inferior tenemos el porcentaje en función de criterios como el género, la edad, la educación y el sector económico. Hay diferencias entre la eurozona y España. En España más o menos en el equilibrio entre hombres y mujeres, pero sin embargo en el caso de la eurozona hay un porcentaje más alto de mujeres que de hombres en esta condición de trades. En el caso de Europa hay más gente joven, mientras que en el caso de España prepondera la gente de más edad. En cualquiera de los dos escenarios, España o la eurozona, es un trabajo que tiende a desempeñar más aquella gente que tiene menor nivel educativo y se da con mucha mayor frecuencia en el sector de la agricultura. Ahí tenéis la intervención de Yolanda Díaz, la ministra, sobre la cuestión de la ley Rider, que se ha aprobado recientemente, bueno, se ha aprobado recientemente cuando estoy hablando ahora, en 2020, sobre la conversión de estos trabajadores no asalariados en trabajadores asalariados con un contrato de trabajo. Bueno, como conclusiones, primero decir que esto de clase media es más bien un concepto identitario. Yo creo pertenecer a la clase media porque no vivo ni muy bien ni muy mal. Que tenemos en realidad dos clases medias, una clase media asalariada, de la que he hablado al principio, y una clase media no asalariada, que es de la que he hablado al final. Que hay cambios en la clase media, especialmente destacaría este sector de la clase media acomodada o la clase media alta, que no parece que la clase media vaya a desaparecer, pese a que en los últimos años está menguando, pero en muy escasa medida. Y finalmente, las viejas clases medias, decir que no son tan viejas, que hay sectores nuevos como este de los trades y sobre todo señalar que la clase media propietaria, las viejas clases medias han ido decreciendo en España de un modo considerable a lo largo del tiempo. Muy bien, y con esto doy por concluida esta explicación.